Perfecto. Muy bien. Está. Muy bien, queridas hermanas. Pues vamos a continuar con nuestra lección de la integridad. Estábamos en la página en el capítulo 7 del carácter. Estuve haciendo en estos días un pequeño resumen, una revisión de lo que habíamos visto. Y en la página 28, como resumen, vimos que la integridad es el fundamento del carácter. Y dice que cuando no hay un carácter, cuando no hay integridad, no hay un carácter bien formado. Que cuando una persona tiene integridad, pues esa integridad no permite que pequemos. También, pues que la integridad se refleja en 3 niveles. Esto lo vimos en la página 29 de nuestro libro, que se refleja en 3 niveles, con nosotros mismos, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Y que muchas veces cuando nosotros no somos íntegros, nos justificamos de las cosas que hacemos, en lugar de admitir nuestras faltas. También hablamos en la página 139, que ya es donde empezamos nuestra lección, en el capítulo 7, que dice, mi carácter determina mi integridad. ¿Y ustedes recuerdan qué es el carácter? ¿Ustedes recuerdan lo que dijimos que es el carácter? Pues no sé si tú quieras decir que alguien o puedo. Sí, adelante. Bueno, pues nos decía, ¿no? Que es el conjunto de cualidades o de algunas situaciones, ¿no? Propias de una cosa o de una persona, pero bueno, pues en este caso que somos cristianas, pues es lo que tenemos en nuestro interior, que después se refleja en nuestros pensamientos y después en nuestro actuar. Ok, muy bien. En un libro que leí hace tiempo decía el carácter es lo que somos y cómo reaccionamos cuando estamos en mucho estrés, en angustia y en desesperación. Es cuando se refleja nuestro verdadero carácter. Podemos estar nosotras y vernos muy lindas, muy amables, muy amorosas. Cuando estamos muy tranquilas, nos podemos ver qué lindas, ¿no? Pero cuando viene la presión, cuando viene la desesperación, cuando viene la angustia, cuando viene el estrés, es cuando realmente sale el verdadero carácter. ¿Verdad? A veces queremos tirarle los platos a alguien, a veces se nos cierran en el carro y queremos decirle muchas cosas, palabras altisonantes. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos ser capaces de hacer ante una presión? Cuando estaba repasando el libro, me acordé que decía alguien, en arca abierta hasta el más justo peca. Qué tristeza. Qué tristeza ese tipo de comentarios que no son de personas cristianas, ¿verdad? También dice alguna vez escuché que decía, no me des, sino ponme donde hay. Eso es una falta total de integridad y de carácter. En la página 139 dice que lo que somos determina lo que pensamos. Y lo que pensamos, ¿qué es lo que pensamos a diario? Dice en Proverbios 23, 7a, dices, como tú piensas, es lo que tú eres, ¿no? Eso es lo que dice Proverbios. Proverbios 23, 7, en la página 140 dice, pues como piensas dentro de ti o dentro de sí, así es. Y a veces, hermanas, nuestro día está lleno de pensamientos negativos. A veces estamos llenos de pensamientos, de preocupación, de tensión, de angustia. Y así también como pensamos, pues eso nos lleva a actuar. A veces nos lleva a actuar con temor, nos lleva a actuar con desesperación. En Filipenses 4:8 nos dice que nosotros debemos de pensar todo lo bueno, todo lo digno, todo lo amable, todo lo honorable, todo lo que tenga virtud,
Pero por ejemplo, con las noticias, con la televisión, a veces nos cuesta mucho trabajo tener nuestros pensamientos de esta manera si nosotros no estamos llenas de la palabra de Dios. De hecho, nosotros necesitamos tener un cambio y un nuevo nacimiento para que nuestros pensamientos ahora sean de una manera diferente. ¿Mm? Nos hablan en la página 141, nos están hablando de las crisis que nos llevan a formar el carácter. A veces no nos gusta estar en crisis y no nos gusta estar en situaciones difíciles. Sin embargo, es necesario que nosotros caminemos por esas situaciones para forjar y formar nuestro carácter. Cuando nosotros estamos en adversidad, tenemos dos caminos: o seguir el camino de Dios y no pecar, o pecar. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor nos ejercita y permite que pasemos por situaciones difíciles precisamente para forjar ese carácter. La debilidad de carácter hace que nos caigamos con facilidad. Por eso es importante que nuestro carácter sea forjado. Y bueno, pues llegamos entonces al punto en donde estamos ya ahorita, que dice formación del carácter en la página 145. En la parte de arriba dice formación del carácter. Y dice ahí que dado que el carácter de una persona es tan importante, necesitamos conocer y entender cuáles son las condiciones que determinan su formación. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, cómo se forma el carácter. En el siguiente párrafo dice que hay situaciones que nosotros tenemos que nos ayudan a formar el carácter, como son situaciones familiares, también experiencias de la vida, fracasos, educación, la educación que nosotros hayamos tenido cristiana o secular y demás, y que somos expuestos a todo eso, para bien o para mal, para la formación de nuestro carácter. También el siguiente párrafo dice que también los libros que leemos, los programas de televisión, las instituciones académicas, a veces hasta maestros que tuvimos en la primaria, en la secundaria, todo eso, las relaciones que nosotros tuvimos, todo eso tuvo que ver para la formación de nuestro carácter, débil o fuerte como lo tengamos en este momento. Todas las circunstancias que recibimos, es más, desde una edad muy temprana, y nos va dejando una impresión y cómo se va a moldear nuestro carácter. Y ahí es donde vamos a continuar el día de hoy, que estamos en el número 1, circunstancias familiares. Estamos en la página 145. ¿Estamos ahí todas? Sí, ¿Sí? Lupita. Entonces vamos a empezar con Michelle, que llegó, fue la primera que llegó para leer el último párrafo de la página 145, que dice circunstancias familiares. Por favor. Circunstancias familiares. La calidad del ambiente familiar en que una persona crece va a influenciar de manera decisiva la formación de su carácter. Las familias hoy se caracterizan por una mayor inestabilidad que en tiempos anteriores. Con frecuencia, el núcleo familiar se ve alterado por las dinámicas de trabajo de uno de ambos padres y lamentablemente el desarrollo de muchos niños hoy se ve afectado por esta ausencia. La televisión hoy en día parece tener la mayor influencia sobre los valores de los niños por el número de horas de exposición seguida de sus amigos más cercanos. Más cercanos. Ok, la siguiente hermanita que llegó. Gracias, Michelle. Leo, Javier, ¿podrías leer el siguiente párrafo de la página 146, por favor? Leonor, Javier. Sí, aquí estoy. Sí, por favor, hermanita, el primer párrafo de la página 146, por favor. Para su gloria.
Los padres ausentes no podrán disciplinar de manera adecuada a sus hijos porque no conocen sus disfunciones y tampoco están ahí cuando éstas ocurren. Pero estas torceduras del carácter permanecerán a lo largo de los años hasta que en la edad adulta la persona tome decisiones que modifique lo que en su niñez torció. Los padres que son muy críticos con sus hijos, así como los padres muy ausentes, van debilitando el sentido de seguridad del niño, y esto va creando inseguridades que él termina arrastrando a lo largo de la vida que contribuye a debilitar su persona. Su persona. ¿Alguna hermanita tiene algún comentario referente a estos dos párrafos que leímos de circunstancias familiares que forjan el carácter? De hecho, ¿No? yo tengo un comentario. Ok, adelante, Chuy, gracias. Creo que es muy importante. Hoy en día, por lo que el Señor nos ha permitido conocer, sabemos muy bien que, por ejemplo, si no hay padre en casa, cuando Él nos da la gracia y nos llama y nos permite conocerlo, sabemos que Él cubre todo. Pero una realidad es que cuando falta el padre en casa y no está el Señor, definitivamente hay mucha necesidad de Él, del Señor, porque tienen que estar los dos. Yo lo he comprobado, es una situación personal en mi niñez y también digo, lamentablemente, en mi situación de principios del nacimiento de mi hija. Y creo que esto que acaba de decir es muy importante, así como es terrible que un padre sea excesivamente duro con un hijo al criticar y todo, porque como bien dijo ahorita el autor, lo desmoraliza, le quita esa seguridad. También es muy importante que él esté presente, porque sí, el Señor no se equivocó al hacer la formación de la familia. Definitivamente creo que los dos deben de estar ahí. Lo digo por experiencia propia. Ok, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Pues sí, yo, Vicky. Adelante. Buenas noches, Lupita. Pues Buenas sí, es algo bien importante y algo que hemos vivido, yo creo que en muchos hogares y hemos visto es que hoy en día tanto el padre como la madre tienen que trabajar y como bien decía la hermanita, la ausencia de esos padres y dejando a los hijos solos, yo lo viví con mis nietas en plena pandemia. La mayor tenía que cuidar a su hermanita y tenía que estudiar, tarea y todo. Y llegó un momento en que la niña, pues, la verdad entró como en una desesperación, en una crisis, porque pues faltaba papá, faltaba mamá, porque ella no podía llevar toda la carga, era muy pequeña, estaba en la secundaria, pero aún así sentía que era mucha responsabilidad para ella. Entonces, pues sí, definitivamente, y cuando pues desgraciadamente los padres no conocen el evangelio, también les es más difícil porque son incrédulos y no creen ellos que si no trabaja la esposa, Dios no va a sustentar las necesidades, y nosotras como cristianas sabemos que nuestro Padre sí lo hace, aún como dice en la palabra, Él hace salir el sol para buenos y malos. Entonces, pues sí, sí es muy, muy triste, ¿no? Que la televisión sea la que esté ahí como educando y no, ¿verdad? Entonces, pues sí, Lupita, eso era lo que quería comentar. Gracias. Estaba escuchando una predicación del pastor Paul Washer que hablaba del carácter y él mencionaba ahí que 9 de cada 10 niños que se decían cristianos se van al mundo. 9 de cada 10 niños. Y en forma personal van dos hermanas de la iglesia o de otra iglesia que se han acercado a mí por diferentes situaciones y las dos me han dicho, es que mi hijo, mi hija no quieren ir a la iglesia. Así no quieren ir a la iglesia. En otra conferencia el pastor Paul Washer comentaba, ¿cómo nosotros podemos formar hijos cristianos si tan solo por tiempo, de lunes a viernes van a una iglesia, perdón, a una escuela que les va a enseñar de español, de matemáticas, bueno, que ahora ya ni eso, y que van a estar, no sé, 5 o 7 horas al día,
5 días a la semana y van a estar 2 horas en la iglesia el domingo. Ya tan solo por tiempo, o sea, por tiempo de exposición al mundo y tiempo de exposición a la palabra, pues los niños, o a la televisión, o al mundo, a la escuela, o lo que sea, los niños, pues ya por tiempo, 2 horas no va a poder contrarrestar ya por tiempo las 35, 40 o 80 o las horas que sean que los niños estén expuestos a lo que son las ideologías del mundo. En la escuela no les van a enseñar versículos, no les van a enseñar a amar a Dios. Entonces, tan solo desde ahí, ahora, aunado a que el hijo ya ni siquiera esté cerca de los papás, pues mucho menos tal vez va a buscar él mismo por su edad una instrucción bíblica. O sea, imagínense qué riesgo estaría corriendo el niño, ¿no? Y cómo podría tener o forjar su carácter. En este caso estamos hablando de carácter cristiano, ¿no? ¿Ok? Vamos al siguiente punto, dice experiencias de la vida. ¿Quién sigue aquí para leer? Tengo aquí a Griselda. Pero antes de continuar, Lupita, quería yo preguntarte eso. ¿Y cómo hacer para que eso no suceda? Es decir, el cristiano, el papá y la mamá cristianas pueden orar, claro, y siempre orarán por ello y tratarán de hacer su mejor esfuerzo en la palabra del Señor. Pero aún así, pues los hijos son independientes y no todos los hijos escuchan, no todos los hijos son receptivos, o inclusive a lo mejor el cónyuge, cualquiera de los dos, no es creyente, y entonces eso complica más las cosas porque los hijos están viendo dos ejemplos, el del papá o la mamá cristiana y el del papá o mamá que no lo es. Entonces, ¿con quién me voy? ¿Con melón o con sandía? ¿Cuál es lo bueno? Y eso conflictúa mucho las cosas. Por ejemplo, en el caso de mí, de su servidora, a mí eso me pasó cuando eran niños chiquitos. La verdad es que iban mucho conmigo a la iglesia. La verdad es que todo el tiempo, durante varios años, estuvieron acudiendo ahí mismo, a la Iglesia de la Gracia, hasta que llegó un momento en el que, pues, mi esposo, él no es creyente, aún, no pierdo la esperanza, pero la verdad es que a él no lo veían ni lo han visto nunca, pues en esa actitud hacia el Señor, ¿no? Entonces, pues, digamos que se enfriaron un poco. Entonces, ¿qué hacen esas parejas, esos matrimonios que de pronto, porque además el Señor me llamó cuando yo ya era casada, yo me casé por una religión, por el catolicismo con mi esposo, y tuvimos nuestros hijos y yo todavía era católica, ¿no? Practicaba aquella religión. Y no fue sino que el Señor me llamó ya estando casada con mi marido, ¿no? Entonces, es difícil porque todo se te viene y dices, bueno, los niños a quién van a seguir, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, oración, por supuesto, pero ¿qué más? ¿Puedo dar mi Adelante. experiencia? Adelante, adelante. Yo vengo de un matrimonio de un padre no cristiano y una madre cristiana. Igual cuando uno empieza a crecer joven, pues empieza como al revelarse o ver las cosas, pues que son más fáciles del mundo que las del cristiano, pero Claro. algo que yo sí he visto y creo que la fidelidad que tenemos delante de Dios y que nuestros hijos vean, eso es lo que perciben, porque yo me acuerdo que mi papá obviamente, como le decía, él creía en el chango porque ya falleció, ¿no? Entonces todo era estudiar, 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 y no había tiempo para las cosas de Dios, o era para, como decía, esos son para gente ignorante, para fanáticos. Eso no te lleva a ningún lugar. Pero por otro lado veía que mi mamá sí era fiel a Dios, era constante, predicaba, siempre la veía leyendo la Biblia. Oye, oigan niños, eso está mal, eso Dios nos enseña, pero algo que sí creo que es la fidelidad de Dios, ¿no? Porque si Dios nos dice, congréguense, no se dejen de congregar, y si nosotros decimos, bueno, es que hoy mi esposo me invitó a una fiesta, vamos a ir a una comida, y dejo mi primer amor, que es Dios, entonces también enseñamos a nuestros hijos a ser infieles delante de Dios. A veces sí cuesta mucho trabajo porque, por ejemplo, yo sí entiendo, en el caso, nosotros somos un matrimonio cristiano, pero también vemos que mi hijo, pues ya nació con esa naturaleza rebelde, ¿no?
bueno, Vicky ya lo conoce, con un carácter fuerte, que a veces, contesta, pero cuando él ve que cuando ve que, creo que debemos de cuidar también el testimonio, ser fieles, Exactamente. como dices, orar, y Él es el Dios que salva, ¿no? Y Él, pues tarde o temprano va a redarguir en los corazones. Yo la semana pasada les platicaba que mi mamá, pues creo que su don era evangelizar, evangelizaba a todo mundo, predicaba a todo mundo, y muchas personas se convirtieron, pero su casa no se convertían su Ujú. esposo ni su hijo. Entonces, no dejemos de orar, de ser fieles a Dios, y a lo mejor quizás no en vida, pero a lo mejor Dios no toma las oraciones este, por tardanza, ¿no? O no Sí, escucha nuestras oraciones. Yo sí puedo compartir que después que ella se murió, sí hubo pues un arrepentimiento por parte de mi padre y mi hermano, ¿no? Tal vez mi mamá ya no los vio, pero sí creo que la fidelidad hacia Dios debe ser primero. Bueno, ese es sí, sí, mi experiencia que yo he visto. claro. Y seguir orando, ¿no? Y creyendo que Él va a hacer Sí. la obra y que Él va a permitir las cosas porque a veces somos muy desesperantes y queremos todo ya, ya, ya quiero que se conviertan, ya, ya, ¿no? Pero no, Dios dice, calma, Él va a traer convencimiento, si es en su amor, si es en su misericordia, y si nosotros solamente tenemos que ser fieles, seguir orando y esperar, ¿no? Dices, la fe es Ujú. la certeza de lo que se espera y que no se ve, entonces, pues sigamos teniendo fe en Dios y convencimiento que Él hará la obra en nuestra familia. Sí, hermanita, yo no Bueno, esa pierdo es la mi experiencia. esperanza, eso sí, no. Sí, Y creo que todas estamos así, confiando en el Señor. Muchas gracias, Michelle. Gracias. Seguimos con el punto 2, experiencias de la vida. ¿Puedo decir algo? No sé el nombre de la hermanita que habló ahorita. Me gustó muchísimo lo que ella dijo, porque una cosa, cuando en la pareja hay un creyente y un no creyente, un elemento muy importante es la autenticidad del creyente. Ujú. Tiene mucho que ver, eso impacta más que 800 palabras. Entonces los chicos Sí, son muy así listos, es. pero ellos, dentro de ellos, van a decidir a quién se quieren parecer, al creyente o al no creyente. Pero el creyente tiene que ser auténtico, porque Ujú. un creyente auténtico está lleno de paz, por ejemplo. Entonces los chicos van a ver, mi mamá tiene una paz, mi mamá está muy diferente a la mamá que yo conocí. Ahora tiene esa paz. Y dentro de ellos van a decir, yo, cuando sea grande, me quiero parecer a mi mamá. Pero tenemos que tener la autenticidad y el testimonio, pero pues muy firme, ¿no? Y pues el momento que fallemos, les podemos decir, hijita, ¿sabes qué? Hoy perdí los estribos, hice mal. Te suplico me perdones en lo que hice, eso no está bien, no debí de haberlo hecho. Eso también los atrae mucho porque van a ver la sinceridad y que queremos ser auténticos. Bueno, después del sermón, ya, ya leo. No, muchas gracias, hermanita. Pero Maggie quería comentar algo. Adelante, Maggie. Gracias. Sí, en un tiempo, gracias a todos, en un tiempo mi hermano estuvo en la iglesia donde iba mi mamá y pues bueno, ya se salió y ya se apartó del Señor y otro de mis hermanos decía, pues ya ves, él ahora habla como yo, con groserías y toma y todo, entonces realmente creemos que no nos están viendo, pero sí nos están observando y se preguntan por qué se apartaron del camino, ¿no? Y quizás sea un mal testimonio de parte de mi hermano, el que se haya apartado, pero sí él está pendiente y la verdad es una carga fuerte porque pues tiene uno que cumplir, ¿no? Y tiene que uno que obedecer precisamente para dar testimonio y que ellos sean salvos. Pero tenemos la confianza en que el Señor dice, cuando podemos decirles algo, que la palabra no regresa vacía Ujú. y que él transformará sus corazones. Lo veamos o no, no sabemos,
pero mientras se pueda, dar la palabra y dar testimonio y todo eso, que hagamos nuestro trabajo, ¿no? Como un buen obrero. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar la lectura. Muchas gracias a todas. Con Gris, experiencias de la vida, por Sí, punto favor, 2, todos. Sí, experiencias de gracias. la vida. A continuación, quisiera poner de ejemplo algunos personajes que, a pesar de haber atravesado experiencias muy difíciles, fueron capaces de desarrollar un carácter firme y hacer grandes contribuciones a la sociedad en sus días. ¿Sigo? Gracias. Si gustas continuar leyendo hasta donde dice voluntad, como a la mitad del párrafo, porque fue muy Muy bien. pequeño. Sí, cómo no. Dice, a lo largo de la historia reciente, quizás no ha habido un líder más férreo y perseverante que el del famoso estadista y político británico Winston Churchill, quien fue el primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y cuyos discursos resultaron ser una fuente de inspiración para el pueblo británico durante esos difíciles tiempos. Sin embargo, se cuenta que Churchill, a los 7 años, fue enviado por su padre a un internado de un colegio en contra de su voluntad. De su voluntad. Gracias, muchas gracias, Gris. Seguimos con, me dijiste tu nombre, Vicky. Sí, Vicky, Lupita. por favor. Gracias. ¿Dónde nos Estaba- quedamos? ¿En su voluntad? Voluntad, sí, por favor. Sí. Su padre estaba a cuadras de distancia del orfanato donde vivía Churchill, y aún sabiéndolo, deformado y debilitado el carácter de cualquier niño con otro temperamento, Podríamos, con otra forma. perdón, es que se oye un poco cortado. Creo que volvemos a empezar. Parece que se saltó un renglón. ¿Podríamos A empezar ver, de nuevo, por favor? sí. Su padre estaba a cuadras de distancia del orfanato donde vivía Churchill, y aún sabiéndolo, no iba a visitar a su hijo. Esta experiencia habría deformado y debilitado el carácter de cualquier niño con otro temperamento, con otra forma de ser, con otra forma de pensar y analizar las cosas. Pero una vez que entendemos que no tenemos que seguir viéndonos como víctimas, podemos cambiar el modo en que vemos nuestra experiencia pasadas y comenzar incluso a pensar de qué manera podemos sacar provecho a todo eso que experimentamos en el pasado y terminar así fortalecidos por las experiencias vividas. Ok, entonces, aquí vamos a repasar, dice, pero una vez que entendemos que no tenemos que seguir viéndonos como víctimas, podemos cambiar el modo en que vemos nuestras experiencias pasadas y comenzar incluso a pensar de qué manera podemos sacar provecho a eso que experimentamos en el pasado y terminar así fortalecidos por las experiencias vividas. Creo que muchas veces sí nos ponemos en esa condición en el mundo, ¿no? ¿Por qué a mí o por qué yo, no? Dicen por ahí, ¿por qué a mí o por qué yo? Pero sabemos que Dios tiene un propósito por el que nos hace pasar por esas circunstancias y situaciones. Y dice, ¿de qué manera le podemos sacar provecho? Vamos a seguir leyendo a Abraham Lincoln y ver qué es lo que él hizo y Billy Graham. Continuamos con la hermanita Leo Jaramillo. ¿Puedes leer, Leo? Bueno, Listo. Así ya lo volviste a poner. A ver, otra vez. No, no se te escucha. ¿ya? Así. Es que no alcanzo Así, a leer, perfecto. por favor, Ok. disculpa. Sí, no hay cuidado. Entonces continuamos con hermanita Chuy. ¿Puedes leer el primer párrafo de la página 147? Sí, Lupita. Gracias. Buenas noches a todas, perdón.
Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos y 16º presidente de Estados Unidos y responsable de introducir medidas que dieron como resultado la abolición de la esclavitud en su país, perdió a su madre cuando él tenía 9 años y la relación que mantuvo con su padre fue muy distante hasta el punto de que Lincoln no invitó a su familia a su boda y luego no asistió al funeral de su padre. Sin dudas, haber atravesado por circunstancias de este tipo tuvo un impacto en la vida del joven Lincoln. Gracias. Vamos a continuar leyendo con Josefina. José, ¿puedes leer el siguiente párrafo? Por favor. Espérame. Josefina, así está bien. Sí, Listo. ok. Gracias. Billy Graham le pidió matrimonio a la mujer de sus sueños, Emily Cavanaugh, en el verano de 1937. Ella aceptó su propuesta, pero meses más tarde rompió el compromiso con Billy diciéndole: no estoy segura de que seamos el uno para el otro. Es que no veo ningún propósito verdadero en tu vida todavía. Esa dolorosa experiencia preparó el corazón del joven Billy para el llamado que Dios le haría al ministerio. Meses después, mientras se paseaba por el campo de golf, Billy se arrodilló alrededor del hoyo 18, con los ojos llenos de lágrimas, y le dijo al Señor: está bien, Dios, si me quieres, me tienes. Aunque nunca tenga a Emily, te voy a seguir. Ninguna chica ni cualquier otra cosa tomarán el primer lugar en mi vida de nuevo. ¿Continuó? Sí, por favor, hasta terminar. Sí. Puedes tener todo de mí a partir de ahora. Te seguiré a todo costo. Billy Graham se convirtió en un reconocido pastor y evangelista. Incluso llegó a ser el consejero espiritual de varios presidentes estadounidenses y un hombre muy respetado tanto dentro como fuera del ámbito cristiano. Muchas gracias, hermano. No sé si alguna hermanita quisiera comentar algo de estos párrafos. Pues mira, aquí yo siempre he visto que muchas de nosotros, o en la casa, gente que conocemos, muchas veces decimos: yo creo en Dios, yo creo esto, yo creo que Él me rescató, pero no estamos como Pablo. Tenemos una debilidad y nos atraen mucho las cosas materiales. En este caso, la televisión. Sinceramente, tenemos ese pecado dentro de nuestro hogar, y aquí nos dice que debemos de dejar todo lo que nos afecta la relación con nuestro Señor. Es lo que puedo yo comentar. Muchas gracias. Hermanita Leo Javier, adelante. Pues un punto importante que dice aquí, que debemos de dejar de ser víctimas, ¿no? Víctimas de las circunstancias, porque a veces nos sentimos que, por ejemplo, si tuvimos una infancia dura, por ejemplo, que fuimos golpeados o que fuimos maltratados o que no nos permitían ir aquí o allá, hubo un tiempo en que yo así me sentía como víctima, decía: ay, pobre de mí, pobrecita de mí. Pero cuando ya llegué al cristianismo, me di cuenta de que no es eso. O sea, Dios tiene todo tan perfectamente bien planeado, que utilizó todo eso que me sucedió en la infancia para llevarme a sus pies. O sea, hubo circunstancias en que me tuvo que humillar para yo llegar
humillada y triste y derrotada ante Él y decir, adelante, Señor, haz conmigo lo que tienes para mi vida. O sea, es donde te entregas en totalidad y dices, adelante, Señor. Yo sola lo intenté, no pude. Adelante, es tu vida, es tu momento, es te entrego todo lo que yo soy. Ok. Gracias, Leo. Y también, tal vez para algunas hermanas, en mi caso, yo soy viuda y yo amaba mucho a mi esposo y trabajábamos y teníamos muchos planes y Dios nos cambió las circunstancias, ¿no? Y creo que a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar que Dios tiene otros caminos para nosotros, pero cuando avanza el tiempo nos damos cuenta que es lo mejor que nos pudo haber pasado, que luego cuesta mucho trabajo entenderlo y como alguien comentó hace un ratito, tener paciencia. Dios no es tan rápido como nosotros quisiéramos, pero sabemos que Él tiene un propósito en cada cosa y nos va mostrando cuál es el suyo en nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo. Leyó nuestra hermana Josefina. Sigue Martita, por favor. Sí, a ver si puedo poner el micrófono. ¿Me lo puedes hacer el favor de poner? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Sí, gracias. Experiencias como esta y muchas otras que el Señor orquesta en nuestras vidas de acuerdo a las Escrituras. Él las utiliza para formarnos en medio de un mundo caído. Romanos 5, 3, 4. Nos enseña, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. De esta manera, las tribulaciones, los fracasos y las crisis que atravesamos contribuyen a la formación de lo que somos y dan como resultado un carácter probado. Esta es la razón por la que Romanos 8:28 habla de que todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuál bien? El conformarnos a la imagen de su Hijo. Vamos a continuar. Muchas gracias, ¿Puedo Alex. hacer una? Adelante, adelante, Martín. Sí. Con relación a este párrafo, quiero comentar una pequeña experiencia con mi hijo. Moisés, padre, y yo nacimos en el cristianismo y siempre, mi esposo, pues trabajo, que fue director de Santander, en fin, siempre estaba viajando a España y muchas cosas. Y mi hijito, pues siempre estaba metido en la iglesia conmigo y con mi mamá, que ella definitivamente fue quien nos dio a esto. No, yo nací en el cristianismo, mi hijo también, y era tan pequeño que era muy travieso. Y un día se metió y alguno de los hermanos le permitió tocar el órgano y salió corriendo y me dice, mami, ya me dejaron tocar el violín. Ni era violín, era el órgano. Pero desde entonces, yo me acuerdo que mi esposo, cuando tenía pequeños espacios, decía, pídete un permiso celestial y vámonos a ver a jugar a los Pumas. Le decía, no, hoy no me puedo perder la escuela dominical. Y ha pasado por circunstancias muy tristes. Él estudió ciencia política, hubo un falso que le levantaron a una chica, tuvimos un sistema legal fuerte, muy fuerte, y un buen día decidió que pues no iba a poder tener trabajo por el falso que esta joven le levantó. Él había sido su profesor en la Ibero. Y hoy por hoy me estaba hablando y estaba en Washington diciéndome, le dije, hijo, no tenemos cómo agradecer a nuestro Dios, ¿verdad? Porque tú creías que ibas a trabajar en un Uber o a vender pizzas o algo después de esta situación tan terrible. Y por circunstancias de un campamento, uno de los jóvenes invitó a mi hijo a Seattle, Washington, a que fuera a despejarse de todo el problema tan fuerte aquí. 4 meses estuvo allá y empezó a ir a la iglesia a congregarse. Y él siempre estudiaba muchísimo. A congregarse, terminó la carrera, ciencia política, hizo la maestría y se fue. 4 meses solamente de vacaciones. Esto es muy breve, no quiero quitar tanto tiempo porque hay cosas más importantes que esto. Y encuentra una iglesia a la que se empieza a congregar y el pastor le dice, quiero que me ayudes y quiero que me ayudes. Y hoy por hoy el pastor renunció. Ahora ya es mi hijo el pastor oficial en la iglesia
en Seattle, Washington, y pasea por todos los Estados Unidos va a tomar conferencias para seguirse. Pero me acuerdo de ese niño que no quería perderse una clase dominical, ni un permiso celestial, como le decía mi esposo, para poder ir a ver a los Pumas, que es su partido favorito. Y cuando los hijos crecen y de verdad tienen el llamado del Señor, ahí están, fieles y sirviendo. Y le doy la gloria al Señor por esto. Amén, muchas gracias. Amén. Gracias, Martita. Gracias, Martita. Vamos a continuar. Ale, si gustas leer el siguiente párrafo, por favor. Dice, Sí, no hay ningún otro Ale, ¿verdad? ¿Ale Parra? Ale Parra, sí, por favor. Ok, es que luego Sí. vemos 3 Ales. Ok. Ale Parra. Sí, sí, es cierto. Es que aquí dice Ale y Alejandra. Entonces, por eso, Ale. Gracias, muchas gracias. Sí. Dios usa cada circunstancia difícil en nuestra vida para probar y fortalecer nuestro hombre interior. Ahora bien, si no tenemos el enfoque correcto, corremos el riesgo de vernos como víctimas de nuestras circunstancias, algo que penosamente es muy común en la cultura latinoamericana. El problema es que esa actitud no nos permite sacar provecho de nuestras experiencias. Como bien decía alguien, el problema no son las cosas que nos ocurren, sino cómo vemos las cosas que nos ocurren. Y esa realidad la vemos en la vida del apóstol Pablo, que pasó por un gran número de aflicciones sin entristecerse o angustiarse, porque entendió que todas las cosas correspondían a la providencia de Dios. Ok, muchas gracias. Entonces dice, Dios usa cada circunstancia difícil en nuestra vida para probar y fortalecer nuestro hombre interior. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias difíciles que pueden estar pasando ahora en cada una de nuestras vidas y con las cuales Dios nos quiere fortalecer? Creo que es algo que se queda para meditar. Vamos a continuar leyendo con nuestra hermanita Elizabeth. Por favor, ¿pudieras leer el siguiente párrafo? ¿Sí me oyen? ¿Sí? Gracias. Cuando vemos la crisis desde la perspectiva de Romanos 8:28, entendemos que estas son buenas para nuestro crecimiento espiritual, porque nos obligan a buscar a Dios, a descansar en Él y a pensar bíblicamente. Esta es la razón por la que en ocasiones Dios permite que atravesemos momentos de tribulación que van más allá de nuestras fuerzas, porque si orquestara situaciones del tamaño de nuestras fortalezas, no necesitaríamos buscarlo a Él. Muchas gracias. Y qué importante lo que dice ahí, que si orquestara situaciones del tamaño de nuestras fuerzas, pues lo podríamos resolver nosotras y entonces no necesitaríamos de Dios. Entonces, qué importante es que dice que son más allá de nuestras fuerzas para que nosotros entonces recurramos a Él. ¿Ok? Amén. Vamos a continuar leyendo con Carmen Pérez. ¿Sí estás ahí, Carmelita? Es que no te vemos, pero no sé si pudieras leer el siguiente Sí, párrafo. hermana, sí estoy aquí. ¿Sí me escuchan? Ok, sí, gracias. ¿Sí? Sí, Sí. hermana. En medio de nuestras peores circunstancias, Dios está trabajando con nuestro carácter. Él utiliza los momentos de crisis para mostrarnos qué parte del problema es que no estamos pensando de manera correcta. Como somos, pensamos, y como pensamos, actuamos. El desastre en la forma de actuar que muchas veces vemos en la vida del creyente se debe a que no está pensando bíblicamente. Pero si Dios cambia lo que somos, nuestra mente será renovada y nuestra forma de pensar será diferente. ¿Continúa, hermana? Sí, hasta el final del párrafo, por favor. Ok. Entonces, cuando pensamos correctamente, obraremos correctamente y es justo allí a donde Dios quiere llevarnos. Ok, vamos a continuar con Alejandra González. Por favor. ¿Sí puedes leer, hermanita? Sí, hermano. Gracias. Dice, por otro lado, las dificultades revelan y traen a la superficie las grietas con las que hemos crecido. A lo largo del camino, Dios me ha mostrado diferentes grietas en mi carácter. Y así, en un momento dado, me dejó ver la necesidad de cuidar mejor de mi esposa,
y pude verlo como algo bueno, pues las crisis nos llevan a revisar nuestro caminar y nos ayudan a ser más como Cristo. Ok, gracias. Vamos a continuar con Adi. Dice iPad de Adi. ¿Puedes leer, hermanita? Lupita, es que digo, no quise interrumpir, pero el libro que tengo no veo que vayamos ahí. Es Bueno, el de integridad. sí, no te preocupes, si no continuamos con Lulú Sí, y puedes perdón. escuchar solamente. No te preocupes. A ver, con Lulú es lamentablemente, por favor. Buenas noches. Buenas Es noches. lamentablemente a veces debemos atravesar por circunstancias difíciles para darnos cuenta de que por largo tiempo veníamos haciendo mal una serie de cosas, ya sea que porque no nos habíamos percatado de ellas o porque no nos importaba. Pero los tiempos de turbulencia nos fuerzan a revisar lo que hemos hecho, por qué lo hicimos y qué nos llevó a eso. Y esa crisis termina siendo buena porque forma nuestro carácter. Ok, muchas gracias. Ale Páez, ¿podrías continuar? ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. Sí, todo esto, pues a mí me ha ayudado bastante porque como ustedes saben, tengo mi esposo que tiene demencia y al principio me fue muy difícil su enfermedad, pero ahora, gracias a Dios, él ha estado formando mi carácter, y me ha dado nuevas fuerzas para atenderlo y paciencia. Gracias a Dios por ello. Muchas gracias. Gracias. Ale Páez, ¿podrías leer el siguiente? Sí, buenas noches. Buenas noches. De igual forma, los tiempos de prueba aplastan nuestro orgullo. Dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esta es la razón por la que con frecuencia Él permite que atravesemos momentos de crisis a fin de que nuestro orgullo sea aplastado. Ahora bien, el problema de las pequeñas crisis es que pueden debilitar nuestro orgullo, que es resistente, pero no lo aplastan por completo. El orgullo es como una pelota de aire que se vuelve a inflar, y entonces Dios tiene que desinflarlo hasta que no quede nada en absoluto. De lo contrario, Él, Dios, va a terminar oponiéndose a nosotros. Dios muchas veces prefiere enviarnos una crisis para que sea esta la que haga frente a nuestro orgullo, de manera que Él no tenga que intervenir, porque si no las consecuencias serían peores. Esta es una manera simbólica de decir estas verdades. Tenemos que aprender a darles la bienvenida a las circunstancias adversas, aplaudirlas y aprovecharlas, porque si no las aprovechamos e impedimos que éstas nos ayuden a formar nuestro carácter, van a pasar por nuestras vidas de manera desapercibida y vamos a quedarnos en el mismo lugar en que nos encontrábamos antes. Los tiempos de tormentas no están diseñados para ser desaprovechadas. Gracias, hermanitas. Entonces, en todo este capítulo que habla de experiencias de la vida que forman el carácter, sobre todo están hablando de circunstancias difíciles, cambios en las situaciones que a veces se pensaba que no son, ¿no? Que no eran como la de Billy Graham, que él quería casarse y no fue así, y situaciones que Dios nos permite pasar para que nosotros dependamos de Él para probarnos y para crecer. Y qué importante dice que no debemos desaprovechar esos tiempos de crisis. Sin embargo, a veces lo que más quisiéramos es que pasaran, ¿no? Que pasaran rápido, que no estuviéramos ahí, que no los estuviéramos viviendo, que no quisiéramos que esa situación o esa circunstancia a veces no estuviera ahí. Sin embargo, aquí dice muy, muy claramente que muchas veces tenemos nosotros orgullo o tenemos soberbia, tenemos a veces nuestros ídolos, en este caso mi ídolo era mi esposo y mi ídolo era el dinero, y Dios se llevó las dos cosas y entonces lo pude ver a él
Y creo que muchas de nosotras hemos pasado, pasamos o estamos pasando circunstancias difíciles en que Dios nos hace que quitemos nuestros ídolos o que quitemos nuestro orgullo, nuestra soberbia y que ahora sí estemos dependiendo de Él con mucho más ánimo, con mucho más fervor. No sé si alguien quiera comentar algo de estas circunstancias difíciles que estén pasando. Y lo que más aquí me sorprende es que no sean desaprovechadas. A veces nosotros queremos que las circunstancias no sean tan fuertes o no sean tan difíciles, que sean pequeñitos los problemas, ¿no? Sin embargo, Dios quiere forjar nuestro carácter a través de esas circunstancias. A veces entre más difíciles es cuando más se forja ese carácter, pero a veces nosotros no queremos ser forjados, ¿no? A veces nosotros no queremos pasar por el fuego de la prueba, ¿no? Quisiéramos a veces darle la vuelta y no estar ahí. Sin embargo, Dios nos quiere llevar con un propósito grande. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Lupita, Sí. ¿sí me oyes? Sí, adelante, sí te escuchamos, hermana. Gracias, mira. Yo creo que todo el estudio, la verdad, me ha confrontado. Pues yo al principio iba a pedir oración por fortaleza, por la situación que estoy pasando de mis ojos. Pero ahorita al escucharlas, la verdad, yo siento que yo acepto la situación que pasó y no sé si hay una posibilidad, pues, que sea de Dios de que pueda alcanzar a leer bien, pero no sé si me estoy engañando en tratar de pensar que no pasa nada, que es la voluntad de Dios y que tengo la fortaleza, pero la verdad es que a veces me deprimo, me siento mal. Ahora mismo me siento no integrada con ustedes porque no puedo leer bien. Tengo incluso los lentes, tengo una lupa, pero del libro no me es fácil leer. Eso me causa tristeza y puede ser que esta sea una soberbia que yo tenga disfrazada de aceptación o de no sé. Ahora estoy confundida, pero sí les quiero pedir que oren por mí y que me lleven en sus oraciones. Y también, pues si hay los doctores me dijeron que me iban a inyectar nuevamente, bueno, el ojo derecho, porque el ojo izquierdo me lo inyectaron varias veces, entonces el ojo derecho, la posibilidad es de que me lo inyecten para quitarme pues los derrames que tengo y que eso obstruye la visión, pero a causa de la situación del ojo izquierdo, yo no he querido regresar al hospital para tomar esas inyecciones, bueno, que me inyecten el ojo derecho. Y ya ahorita yo me confundí porque estaba así como plenamente segura de que estoy bien, pero la verdad de que puedo aceptar las cosas y que se van dando poco a poco, pero ya no lo sé. Me siento mal porque no me siento integrada, porque me hace mucha falta leer bien o poder ver mejor. En la mañana tuve que dar un cambio y en vez de dar 20 pesos estaba dando 30. La persona le dije, aquí está, y me dijo, no, es que le sobran. Le dije, a ver, y me sentí, dije, tengo que tener ya más cuidado. Y eso me hace sentirme mal, porque a lo mejor por mi manera de pensar, como dicen ustedes ahorita, como nos dice el libro, yo estoy tomando una actitud equivocada. Puede haber una posibilidad de que pueda haber mejor y
Y tomando la actitud que tengo yo, lo que he pensado, estoy dejando pasar la oportunidad de tener un poquito de alivio en la visión. Pues estoy triste por eso. También por el principio hablaban de la inseguridad de los hijos y la verdad yo también siento que hay un problema con un familiar mío que ha habido mucha inseguridad, mucho temor, mucho miedo, no sé. Y siento que es porque igual yo siempre los dejé por mi trabajo, porque era en una situación así como una idolatría a mi trabajo. Y hasta hoy, el día de hoy, me siento a veces muy culpable de eso. Y no me atreví a decírselos, pero la verdad no me quiero. Yo sé que no podría dormir y me siento mal. Les pido de su oración y pues discúlpenme por esas cosas. No, hermana, muchas gracias por compartirnos todas tus luchas. Hermanas, llevemos a nuestra hermanita Leonor en nuestras oraciones y podemos también hablar con ella, llamarle por teléfono, acompañarla. Sabemos que la situación no es fácil. Y, hermana, muchas gracias por compartirnos. Vamos a continuar la lectura. Estamos en el número 3, la palabra de Dios. Nos quedamos en nuestra hermanita Alejandra Pérez, no me acuerdo si ya leíste, no, Lulu, Ana Laura. Ana Laura. Vamos a continuar, Sí. hermanita. Si puede leer hasta aconsejado en la otra página, por favor. Sí. Sí, gracias. La palabra de Dios. Una vez que nosotros nacemos de nuevo, adquirimos la fuerza más poderosa para el cambio. El Espíritu de Dios, que es capaz de iluminar la palabra para nuestro entendimiento y nuestra transformación, en la medida en que Dios nos santifica, nos vamos acercando al carácter de Cristo. El creyente necesita recordar la palabra del Maestro. Santificadlos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. En un solo versículo, el Señor nos dejó ver que el instrumento de santificación por excelencia es la palabra de Dios. Separado de la palabra, no hay manera de ser santificado. La palabra es capaz de revelar lo que un consejero no puede y es capaz de producir la convicción de pecado que ningún ser humano es capaz de producir. Esta es la razón por la que el consejero bíblico necesita enfatizarle a su aconsejado el uso de la palabra de Dios, si quiere mejorar la condición de su aconsejado. Hasta ahí, hermanita. Muchas gracias. Hermanita Tere, ¿podría seguir leyendo? Tere Delgado, hasta Sí, cómo no. el final Claro de que su sí. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas hermanita. noches. ¿Hasta dónde, Lupita? Hasta Hebreos Hasta 4:12. sí, por favor. Ok. La palabra es capaz de revelar lo que un consejero no puede y es capaz de producir la convicción de pecado que ningún ser humano es capaz de producir. Esa es la razón por la que un consejero bíblico necesita enfatizarle a Hermanita, su... Sí. nos quedamos, dice, hay cosas en nosotros que Ay, necesitan perdón. A ver, desaparecer. es que me perdí entonces. A ver, pero dice, Sí, hay allá cosas. abajito. Es que como yo subrayé esa parte, pensé que ahí había sido. Ok. Después dice capaz de producir. Hay cosas. Ajá. Ujú. Hay cosas en nosotros que necesitan desaparecer y la palabra tiene el poder de destruir tales cosas. Hay cosas que deberían estar en nosotros y que no están, pero que la palabra puede formar. El autor de Hebreos nos revela con claridad el rol de la palabra en la formación del individuo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos.
penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Muchas gracias, hermana. Y vamos a terminar leyendo con Fernanda, por favor. A ver si pudiera leer el último párrafo. Sí, claro. Dice, la palabra nos revela la verdad acerca de nosotros y de la vida. Por tanto, nos deja ver la realidad por lo que verdaderamente es. La percepción de la realidad es vital para nuestra correcta formación. Una realidad distorsionada nos llevará a tomar decisiones en la dirección incorrecta que terminarán deformando el carácter. La palabra de Dios es el lente que enfoca nuestros ojos para ver a Dios por lo que es, a nosotros mismos por lo que somos y la realidad como de verdad es. Muchas gracias. Entonces, al principio donde dice la palabra de Dios, dice, una vez que nosotros nacemos de nuevo, adquirimos la fuerza más poderosa para el cambio, que es el Espíritu de Dios, que es capaz de iluminar la palabra para nuestro entendimiento y nuestra transformación. Entonces, el cambio va a ocurrir con nosotros a través de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Y es la que nos va a santificar. Y dice que sin la palabra no hay manera de ser santificado. La palabra es capaz de revelar lo que un consejero no puede. El uso de la palabra de Dios, si se quiere mejorar la condición del aconsejado, necesitamos esa palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer la palabra de Dios? Va a destruir cosas que no deben de estar en nosotros y también va a dotarnos de cosas que nosotros necesitamos tener. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Llenarnos de la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios nos revela la verdad acerca de nosotros y de la vida. Por tanto, nos deja ver la realidad por lo que verdaderamente es. Y dice que la percepción de la realidad es vital para nuestra correcta formación, pero una realidad distorsionada nos llevará a tomar decisiones en la dirección incorrecta, que terminarán deformando el carácter. La palabra de Dios es el lente que enfoca nuestros ojos para ver a Dios por lo que es, a nosotros mismos por lo que somos y la realidad como de verdad es. Entonces, hermanas, la forma como nosotros vamos a poder tomar las decisiones correctas y a limpiar de nuestros ojos y de nuestro corazón, de nosotros mismos lo que está mal y fortalecernos y tomar las decisiones correctas es la palabra de Dios. El detalle es que muchas veces no le damos el interés, la importancia y la constancia a la palabra de Dios. Como les comentaba hace un rato, comentaban de los niños que 9 de cada 10 niños se van al mundo, niños que eran cristianos o que iban a la iglesia de niños, ya no se vuelven al mundo. También en otra reunión que tuvimos nos comentan que de 10 jóvenes que van a la iglesia, 8 no creen en Cristo. De 10 jóvenes que van a la iglesia, 8 no creen en Cristo. Solamente van a la iglesia para socializar. Y me acuerdo que hace tiempo nuestro pastor Héctor nos decía que el 5 o 7% de las personas en la iglesia realmente son cristianos. Son cifras realmente alarmantes, queridas hermanas. Nosotros les decía que comentaron varias personas que sus hijos no quieren ir a la iglesia. Yo les decía, lleva la iglesia a la casa. ¿No? O sea, el que nosotros vemos a nuestros hijos y se paren en la iglesia, eso no los va a hacer salvos, ni los va a santificar. O sea, el que uno lleve así al hijo, lo tome y lo ponga ahí 2 horas, no lo va a santificar. La formación realmente debe de estar en nuestra casa. Debe haber una constancia en nosotros con nuestros hijos de orar, de leer la palabra, que nos vean a nosotras
involucradas en estudios, en lecturas, en libros, en versículos, que realmente nosotros seamos ese testimonio y ejemplo para nuestros hijos de deleitarnos en la palabra de Dios, de que la palabra sea nuestra guía, como dice aquí, nuestra fortaleza, también que nos limpia, también que nos redarguya, también que nos haga ver nuestros errores. Es alarmante, hermanas, que ahora, como leíamos hace un rato, que esta generación pues se caracteriza porque pues no ve todo como muy difícil, como que no quieren sacrificarse por nada. Me creo que una vez Ale Páez mandó una notita que decía, antes perseguían a los cristianos porque se congregaban, ahora hay que perseguirlos para que se congreguen, ¿no? Me acuerdo que eso lo envió Ale Páez. Y así es, hermana, nosotros necesitamos regresar a nuestro primer amor, realmente que la palabra sea la prioridad dentro de esta revisión que estamos haciendo con respecto a la nueva escuela mexicana y demás. Hemos encontrado algunos procedimientos que no es precisamente homeschool o va además de homeschool, pero que priorizan la palabra en la educación de los niños. No nada más es español, matemáticas, sino que la palabra es lo primero que estudian los niños. Vamos a decir que la primera materia, vamos a decir, es estudiar la palabra. Y muchas veces eso no hacemos, le damos prioridad a matemáticas, español, a la tarea, al uniforme, al lunch, a salir corriendo, al dinero para pagar la escuela, al rol que cambia en nuestra vida, nos transforma con respecto a que los niños vayan a la escuela a pagar las colegiaturas y demás. Pero no estamos priorizando la palabra, hermanos. No estamos priorizando que la palabra se lea en nuestra casa, que nuestros hijos escuchen la palabra, que nosotros nos levantemos con la palabra y que en nuestra mente esté la palabra. Ahorita leímos que lo que nos va a hacer que nosotros fortalezcamos y tengamos un carácter, ¿verdad? Un carácter fuerte y que nosotros tomemos las decisiones correctas, va a ser la palabra. Pero si nosotros no estamos llenas de esa palabra, fácil vamos a caer, fácil vamos a doblegarnos, fácil vamos a temer, fácil vamos a tomar malas decisiones porque no estamos fortalecidos en la palabra. Y entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Nadie? Si nadie quiere hacer un comentario, vamos a orar para terminar, ¿ok? ¿Está bien? Sí, Ana. Sí, Lupita. Sí. Bueno, vamos a orar. Pues, querido Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque hoy nos hablaste del carácter y pues de la manera como tú permitiste que nosotros pasáramos por situaciones difíciles en nuestra familia. Tal vez no fueron los papás que nosotros hubiéramos querido o los familiares ni las circunstancias que tal vez nosotros quisiéramos o que pensáramos que era lo mejor, Señor, pero tú tuviste un propósito en cada una de esas circunstancias que nosotros vivimos y en las circunstancias que ahora nosotros estamos viviendo, Señor. Ahora entendemos que tú quieres forjarnos, quieres que nosotros veamos con otra perspectiva las circunstancias, situaciones por las que nosotros pasamos, que no nos veamos a nosotros, sino que podamos verte a ti, Señor. Que ayúdanos a que en tu palabra esté la respuesta a lo que nosotros necesitamos. Ayúdanos a que nuestros ojos siempre estén puestos en ti, Señor, que sepamos que las circunstancias van a venir mucho más allá de nuestras fuerzas, porque si fuera en nuestras fuerzas no te necesitaríamos y tú quieres que estemos dependientes de ti, Señor. Por eso, ayúdanos a agradecer y aprovechar las circunstancias difíciles en las que pasamos para poder fortalecernos en ese carácter, para que nosotros podamos cumplir con el propósito que tú tienes para cada una de nosotras. Nosotros anhelamos ver tantas situaciones, que anhelamos ver a nuestra familia convertida, a nuestros parientes, Señor, pero ayúdanos
hacer ese testimonio que tú quieres que seamos, de amarte a ti, de ponerte en primer lugar. También que nuestros hijos vean cómo nosotros te amamos, que nuestros hijos vean cómo nosotros dependemos de ti, cómo no nos caemos en circunstancias difíciles y cómo, Señor, tenemos confianza en ti y oramos, Señor, y leemos y tú eres la prioridad de nuestra vida. Pues gracias, Señor, por este estudio que pudimos tener el día de hoy. Ayuda, Señor, a que podamos llevar todos estos pensamientos, esta enseñanza que tú nos quisiste dar el día de hoy en nuestra mente, en nuestro corazón, y que se hagan carne en nosotros, Señor, que podamos dar fruto, que puedan ver los demás, Señor, que tú estás haciendo una gran obra en cada una de nosotras. Pues bendice a las familias aquí representadas, a cada una de las hermanas aquí, te rogamos que tú las fortalezcas, un abrazo especial, Señor, te pedimos por nuestra hermana Leo, sabemos la circunstancia por su edad y por su salud que está pasando. Ayúdanos a llevar nuestras oraciones, no solo en este momento, sino todo el tiempo, pues a alzarla con nuestras palabras, Señor, con nuestro cariño, con nuestras llamadas, Señor. Pues gracias por esta noche y pues, Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos y tú seas glorificado siempre en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Lupita. Y gracias a todas ustedes. Un beso y unas bendiciones muy grandes para todas. Gracias. Yo no, Buenas gracias a noches, el igualmente. teléfono Dios le las está. bendiga. Buenas noches, Gracias. hermanita.